Bueno, vamos con el estructuralismo. Nos vamos a probar un par de anteojos a ver cómo se ve el mundo desde el estructuralismo. Estamos hablando de Fernand Saussure. Yo les voy, ahí van a tener escrito y lo vamos a ir leyendo y vamos a ir analizando un poquito cada una de las cosas. Voy a tratar de que sea rápido, porque si no el video se va a hacer muy largo. Hay conceptos que son bastante difíciles de resumir todos juntos, así que, bueno, intentaremos hacerlo lo más rápido posible. Saussure, como acabo de decir, en realidad es Ferdinand de Saussure, ¿no? Si ustedes dicen Saussure, está muy bien. Ahora, si dicen Saussure en la facultad, la van a pasar mal. Entonces, por lo menos esto, ¿no? Piensen que, miren en qué año nació, ¿no? Cuando vimos Freud, nacieron más o menos en la misma época. Si no me equivoco, Freud es unos meses, un año antes. ¿No? Son contemporáneos. Entonces, estos dos autores. Y casualmente, bueno, van para lados bastante diferentes. Saussure es un lingüista. A partir de sus estudios, desarrolla una teoría social. En realidad, a partir de sus estudios se empieza a desarrollar lo que llamamos estructuralismo, que es una teoría social que se desplegó a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Y hasta hoy. Lo curioso es que nunca escribió nada este señor. Sin muchas ganas de dar unos cursos, el señor fue a dar unos cursos en 1906, entre 1906 y 1911. Sus estudiantes tomaron nota y de esas notas muchos autores posteriores tomaron las herramientas para que se produzca esto que luego se llamó estructuralismo, ¿no? Es muy importante cuando hablamos del descentramiento del sujeto, de esas heridas narcisistas. Bueno, esta es otra manera, ¿sí?, de haber descentrado al sujeto moderno, la de este señor Saussure. Entonces, ¿qué se pregunta? Nos preguntamos desde estos anteojos estructuralistas qué se entiende por sujeto, qué se entiende por sociedad, ¿sí? Siempre nos vamos a preguntar lo mismo. Según los anteojos que nos pongamos, vamos a tener una respuesta distinta ante esto. ¿Qué dice Saussure? Dice que él empieza a hacer una teoría del lenguaje, ¿sí? Y si nos basamos en que una teoría del lenguaje es un discurso, es una lógica, una sintaxis, un vocabulario, como dice ahí, son conceptos que hay que articular. Cada teoría de las que veamos, vamos a ver que son esto mismo, ¿sí? Todas las teorías que veamos son un lenguaje, son un discurso, son una lógica, y esos conceptos que están teniendo esas teorías se articulan de determinada manera y de otras maneras no, ¿sí? Eso es una teoría, ¿sí? Porque si no, después uno empieza a hablar y usan conceptos de una teoría que en realidad son de otra y no explican cómo lo incorporan a la nueva. Bueno, se arman unos líos bárbaros. Entonces, por eso que son anteojos que nos tenemos que poner y respetarlos, ¿no? Una vez que nos ponemos los anteojos. Si no, estamos hablando de cosas muy distintas. Y bueno, relacionado a eso, hay una metodología que se utiliza según también qué teoría estés usando. Si hay una teoría del lenguaje, es primera a todos los otros tipos de teorías, ¿sí? ¿Por qué? Porque como toda teoría es un lenguaje, entonces si hay una teoría del lenguaje, la teoría del lenguaje es primera a todas las otras. Respecto a lo que dije recién antes de la metodología, hay veces que hay discusiones respecto a eso, pero las dejamos de lado por ahora, así vamos bien rápido. Lo que se pregunta a Saussure es cuándo una cosa es una cosa y cuándo deja de serlo, es decir, cuestión de la identidad, ¿sí? Que va a tener mucha importancia en este movimiento, en este tipo de análisis estructuralista que se va a empezar a desarrollar a partir de él. Entonces, después se va a usar para analizar no solo el lenguaje, que él lo usó para el idioma y el lenguaje, sino que para una sociedad, un partido político, lo que fuera, ¿no? La primera distinción que hace Saussure es entre lengua y habla. La lengua sería el objeto de la lingüística, es la parte social del lenguaje, y el habla es el momento individual, ¿sí? El habla es lo más singular que tiene la lengua, digamos, ¿no?
como dice ahí, la novedad es la definición de lengua como un sistema de signos, ¿sí? Después, en el estructuralismo, se va a terminar diciendo que la sociedad y las personas son sistemas de signos, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, Saussure, para Saussure la unidad elemental de la lengua es el signo. Y el signo está compuesto por significado y significante. Ahí dice bien clarito, el significado es el concepto, significante la imagen acústica, ¿sí? Esta es una de las cosas que son muy importantes que ustedes recuerden porque la vamos a seguir viendo mucho. El paradigma de la representación es esto que nosotros vemos desde Jardín, ¿sí? Lo que decíamos el otro día, ¿por qué seguimos siendo modernos o lo que fuera? Bueno, en parte es por esto, seguimos creyéndonos o estando a favor de, o muchos, no yo personalmente, pero seguimos estando muy, muy cerca del paradigma de la representación. ¿Qué significa esto, no? Que las palabras pueden describir algo que está fuera de ellas. Como ahí lo tienen, pongan pausa, van a manejarse con la pausa para poder leer los textos, porque yo quizá no lo lea exacto lo que dice ahí, ¿no? Entonces hay una transparencia entre la palabra y el mundo, entre la palabra, el pensamiento y el mundo. Se puede a través de las palabras y el pensamiento describir eso que está supuestamente ahí afuera, ¿sí? Entonces esto es lo que decía de la lista de palabras, ¿no? Del jardín. Esto es una silla, esto es una casa. Entonces nos ponían los dibujitos y empezábamos a decir qué era cada cosa, ¿no? Gato, perro, ¿no? Listo. La palabra describe eso que está ahí afuera, ¿no? Otra de las cosas importantes de Saussure es haber reducido justamente el paradigma de la representación al mínimo, ¿sí? Hay otros que lo van a querer romper directamente, ya vamos a ver. Volviendo a Saussure, ¿cuáles son las características del signo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque acordémonos que después un signo vamos a ser nosotros, la sociedad, los humanos, todos van a ser signos, ¿no? Lo que pensamos, todo. Es inmotivado, el sujeto no elige el significante, ¿sí? Ni el significado de la palabra. Y arbitrario porque puede ser nombrado de diferentes formas según la cultura. Dog, perro. Bueno, ahí está claro. El valor, que esto va a ser muy importante. Ahí el ejemplo de la vaca es bien claro, ¿no? Una vaca es un dios o un comestible según en qué cultura estés. No hay nada dentro de la vaca que te diga si es una cosa o es otra, ¿sí? Entonces lo que se pregunta Saussure es dónde está el sentido, ¿no? El efecto es producido por un sistema en el que está inscripto. A eso refiere la teoría del valor, de que el signo tiene valor, ¿sí? Porque según en el sistema completo donde está inscripto, va a ser una cosa u otra, ¿no? Miren qué diferencia, que sea un dios o que sea algo que se puede poner en un plato y comerlo, ¿no? Entonces, esto es bien complicado, lo van a leer con tranquilidad, pero poniendo pausa. Pero esto es importante, porque es lo que te dice cómo hacer el análisis después de la sociedad si elegís ponerte los anteojos del estructuralismo, ¿no? Tenemos que buscar dentro del sistema semiológico que estamos analizando para saber qué significan las cosas. Ahí tenemos el ejemplo, si queremos saber qué es paz, bueno, vamos a ir a buscar palabras que estén cerca y que estén opuestas a esa definición, ¿no? Y ahí vamos a poder descubrir lo que es, ¿no? Y ahí está, ¿no? Es la puerta de una teoría de la identidad que depende del sistema en el que está inmerso. Ahora, la palabra estructura, porque el movimiento, después, estos anteojos posibles para analizar la sociedad a través del estructuralismo, usan la palabra estructura, justamente. Bueno, en este caso, no habla mucho Saussure aparentemente, no habla mucho de estructura, pero sí de sistema. ¿Qué sería un sistema? Bueno, un conjunto de reglas que fijan posiciones diferenciales, ¿sí? Antes el sistema era visto como esto, como una cuestión orgánica, ¿sí? Como un organismo que tiene muchos órganos y van unidos funcionalmente y hacen un sistema, o una cantidad de ladrillos que se van sumando y
terminan siendo un sistema, ¿sí? Un edificio. Bueno, hay un cambio en Saussure, van a ver más adelante. Él piensa al estructuralismo, el estructuralismo piensa al sistema como si fuera un juego, ¿sí? Y ahora van a entender por qué no analiza personas, no ve personas, porque la persona, la identidad de la persona no existe, o sea, no está ahí. ¿Por qué? Porque depende de la posición en el sistema. Y por eso el ejemplo del juego, ¿sí? Ahí tienen clarito, los elementos no preexisten, ¿sí? Las reglas del juego, del sistema, ponen a los jugadores en distintas posiciones y ahí es donde definen la identidad de esos elementos, ¿sí? Los elementos no preexisten, se definen según la posición en el juego, en el sistema, en la estructura, ¿sí? Por eso dice ahí, depende de la posición del sujeto. Un signo se define diferencialmente, no tiene ninguna esencia que lo constituya a priori, ¿sí? Era más o menos lo que decíamos antes de la vaca. También es muy importante por la visión de la historia que tiene, ¿sí? Se impugna el historicismo, la propia idea de historia está puesta en tela de juicio. ¿Por qué? Porque la historia también es un discurso, ¿sí? San Martín puede ser un patriota o un asesino o lo que fuera según el discurso ideológico que lo produce retroactivamente, ¿sí? Entonces la realidad se produce retroactivamente según el discurso que se despliega, ¿sí? El sentido pasa a ser resultado de esa estructura, ¿sí? Y que esa estructura es paradigmática, es momentánea, es histórica o es, por decirlo de alguna manera, es una lucha ese sentido, ¿no? Otros autores, vamos a ver que es una lucha, después vemos. Con el ejemplo del Che Guevara es lo mismo, ¿no? Puede ser un loco o un salvador, qué sé yo. Entonces, cuando hablábamos de sujeto, de que el sujeto era la base, ¿no? Antes, en la modernidad, digamos, bueno, en muchos aspectos el sujeto moderno era el que decidía y del que dependían las decisiones sobre lo que se hacía en el mundo. Bueno, en este caso, el estructuralismo, la base de la sociedad es el signo, es la lengua, esa es la estructura, ¿sí? Entonces la ideología ahora está abajo y todo lo demás está arriba, y todo lo demás es posterior, es decir, lo que determina es el signo. Vos para poder analizar una sociedad primero analizás la base semiótica de esa sociedad y después vas a empezar a comprender todo lo demás, ¿sí? Entonces, lo que veíamos en Marx, en donde la base económica era la estructura de la sociedad, recuerden que estamos hablando de una vulgata, ¿sí? Esto es súper resumido, estos autores escribieron, sobre todo en este caso Marx, escribió un montón y hay que sentarse a analizar todo eso, ¿no? Pero lo que veíamos en la vulgata marxista era que la base económica era la estructura de la sociedad y todo lo demás, la ideología, la lengua, todo lo demás, estaba determinado por esa base económica. Bueno, el estructuralismo lo da vuelta, por eso se dan cuenta que es una pirámide invertida, ya estamos hablando de lo contrario absolutamente, ¿sí? Esta es la pirámide estructuralista, la base es el signo, la base es la lengua y todo lo demás, lo económico y todo lo demás es arriba, es superestructura. En el marxismo era justamente al revés, por eso decimos que acá es muy distinto sentarse a analizar la realidad siendo marxista o siendo estructuralista. Estás hablando de cosas completamente diferentes, ¿sí? Hay un tema con la cuestión de las transformaciones. El análisis estructuralista muestra los cambios en el sistema, pero le cuesta, pero no en los elementos, o sea, le cuesta explicar el cambio a los estructuralistas en general. Esto es una de las críticas que se le suele hacer al estructuralismo. Hay muchos autores que salvan esta situación, intentan salvarla, dan respuesta, así que insisto, vulgata total. Pero bueno, es importante saber eso, ¿no? Dice que hay saltos de una estructura a otra, pero el estructuralismo no deja muy en claro cómo son esos saltos ni cómo se dan esas transformaciones, ¿sí? Entonces hay cierto estatismo que no permite dar cuenta de las transformaciones en esos sistemas que está analizando el estructuralismo. Estamos medio largo el video y todavía faltan unas cuantas cosas, así que estas últimas consideraciones
las voy a poner en un próximo video para no hacer este muy largo. Repito lo que les dije al principio. Siéntense a ver este video con muchas ganas de pensar. Tomen notas, ¿sí? Pongan pausa cuando estén los textos ahí, porque yo no digo exactamente lo mismo que dicen los textos. Trato de dar una explicación un poco más allá de ese texto, que sería un resumen. Esto es un súper resumen. Si entienden este resumen, si pueden captarlo y empezar a relacionarlo con los otros autores que vemos, va a estar ya buenísimo, ¿sí? Así que bueno, dejo en la segunda parte de estructuralismo en otro video.